Bien, tenemos acá otro ejercicio de los que están también en el test de nuestro libro de esta parte de conjuntos numéricos. Dice, siendo A todo este número que está acá y B este numerito que está acá y atendiendo a la clasificación de los conjuntos numéricos se puede afirmar que y me da las opciones. Bueno, acá les voy a contar una cosa. Ya les dije ya. Un número que tiene coma, pero que tiene finita cantidad de números después de la coma, o sea que en algún momento termina finita cantidad de números después de la coma, siempre se va a poder convertir a fracción. Un número que tenga coma, por ejemplo el número pi, pero que tenga una infinita cantidad de números después de la coma, esto tiene muchísimos números más, dependiendo del objeto que usen para medir. Puede ser que les salgan más decimales o menos decimales de acuerdo al espacio que tenga el objeto con el que están midiendo. En la mayoría de las calculadoras entra hasta el 4. Si lo hacen en una computadora, tiene más dígitos, dependiendo obviamente de la memoria de la compu, etc. Pero este número pi tiene una infinita cantidad de decimales. Este número pi vimos ya antes que no se puede convertir a fracción. ¿Y cómo yo voy a saber cuándo se va a poder convertir a fracción o no? Bueno, un dato es cuando tiene finita cantidad de decimales, sí o sí se va a poder convertir a fracción. También cuando tiene infinita cantidad de decimales, como este número A, pero no son cualquier número nomás los que están en la parte decimal. La parte decimal es la parte que viene después de la coma. Fíjense en el número A. Tenemos 3,6 y después tengo 7,2, 7,2, 7,2 y encima me da este punto suspensivo. Cuando a mí me da el punto suspensivo, yo ya tengo que entender que ese 7,2 que me apareció luego 3 veces acá, se está repitiendo. Quiere decir que en realidad el número A es 3,6, 7,2, 7,2, 7,2, 7,2, 7,2, 7,2, infinita cantidad de veces. Quiere decir que ese 72 se está repitiendo. Cuando nosotros vemos que hay un número con coma y que después de los numeritos que me pone en algún momento veo que se repite algo y me pone este punto suspensivo, quiere decir que se repite. Ok, este es un número decimal con infinita cantidad de decimales, pero que en algún momento se repite. Estos números se llaman decimales periódicos. Cuando hay algo que se repite después de la coma, se llaman decimales periódicos. Los decimales periódicos también se pueden convertir a una fracción en donde el numerador y el denominador sean números enteros. O sea que este número también se puede convertir a una fracción. Enseguidita les doy la regla para convertir a fracción, pero ya ustedes cuando ven así, tienen que saber que esto se va a poder escribir como n sobre d, donde la n y la d sean números enteros. Ok. Como el número a se puede escribir como una fracción, entonces directamente podemos decir que este número a es fraccionario, es racional, es real y es complejo. Ya digo, dentro de qué conjuntos numéricos está el número A. Ahora, analicemos el número B. El número B me dice que es raíz cúbica de menos 27. Pregunta, ¿el resultado de B es un número imaginario, sí o no? No dice Lerim, no dice Jimena, no dice María Paz. Súper bien, chicas. No es un número imaginario porque para que sea imaginario, el índice del radical tenía que ser par y dentro del radical tenía que ser una cantidad negativa. Bueno, dentro sí es negativo, pero el índice no es par. Entonces, este no es imaginario. Este se puede resolver. Y si lo cargan en sus calculadoras, sale menos 3, ¿verdad?
Sí, ok, bien. Menos 3. ¿Dentro de qué conjuntos numéricos está? Menos 3 es entero, es racional, es real y es complejo. Entonces pongo todos los conjuntos numéricos dentro de los cuales está la A y la B y voy a ir mirando mis opciones de respuesta a ver cuál es el que se cumple. La opción A dice, ¿A es racional? Sí, la A es racional. Esta parte sí es cierta. Y B es natural. B no es natural. Entonces la A no va a ser mi respuesta. La opción B dice, A es real, sí, es cierto esta parte, B es imaginario, B no es imaginario, entonces este tampoco va a ser cierto porque para que sea correcta la respuesta se tiene que cumplir todo lo que dice. La opción C dice, A no es racional. Esto es mentira porque A sí es racional, entonces la opción C tampoco es la correcta. La opción D dice, A es racional, sí es cierto esta parte, y B es entero, eso también es cierto. Entonces la opción D se está cumpliendo completamente. La opción E dice B no es real, eso es mentira porque vimos que la B sí era real. Entonces nuestra opción correcta acá es la opción D. Bueno, entonces ahora vamos a ir con el manejo de las fracciones para que vean ya cómo se puede convertir este número a una fracción. Yo acá les conté nomás que se podía, pero no les mostré cómo. Entonces vamos a ver lo que son los números fraccionarios o quebrados. Bien, un número fraccionario también se le llama quebrado, es una parte del entero, no completa el entero completo, o sea, valga la redundancia. Ahora, la fracción es un pedazo, digamos, podemos entenderlo así como pedazo. Como para que entiendan esto, les voy a dar un ejemplo. Primero, un número fraccionario es de la forma n sobre d, que ya lo saben de más, pues ya les conté, ya vieron seguro en cursos anteriores, en donde la n se llama numerador y la d se llama denominador. Bien, esto es un número fraccionario. Ahora, si por ejemplo yo tengo la fracción 3/5, voy a poner ejemplos. La fracción 3/5, gráficamente hablando, les voy a mostrar qué es lo que significa 3/5, como para que la mente de ustedes se abra. ¡Pum! Seguro que en algún momento de la vida ya lo vieron luego, pero tal vez no lo habrán entendido bien. 3/5 significa que yo tengo un completo de algo, voy a dibujar rectángulos porque es mucho más fácil dibujar rectángulos que círculos. Tengo un completo de algo. A ese completo de algo lo voy a dividir en 5 pedazos iguales. Este denominador es el que me dice en cuántos pedazos lo tengo que dividir. 5 pedacitos, todos los pedazos tienen que ser iguales. Y de esos 5 pedazos yo voy a tomar 3 pedacitos, que es el numerador. Fíjense, imaginen esto como una muralla y yo les digo, bueno, tengo que pintar una muralla y el trabajador que vino a pintar la muralla en un día pintó 3/5 de la muralla. Entonces, ¿qué ustedes entienden por eso? Que la muralla se dividió en 5 pedazos iguales y 3 de esos 5 pedazos ya fueron pintados. Eso es lo que quiere decir 3/5. Entonces, esta fracción es un número que no completa el entero porque no se pintó toda la muralla, sino que se pintó una parte, un pedazo de la muralla. Eso es lo que significa una fracción. Bueno, es mucho más fácil cuando el numerador es menor que el denominador. Cuando es al revés, por ejemplo, 5/3, esto como que nos pone en conflicto porque la profe Pa me dijo,
El denominador es la cantidad de pedazos en los que voy a dividir mi entero y el numerador es la cantidad de pedacitos que voy a tomar. Y acá, como el denominador es 3, entonces yo el entero voy a dividir en 3 pedazos. Pero tengo que tomar 5 de esos 3 pedazos. Y como si hay 3 pedazos, nomás voy a tomar 5 luego. Y ahí entramos en conflicto. Bueno, les voy a contar qué es lo que pasa. Que acá sí se completa un entero o 2 enteros, dependiendo de la fracción, pero una partecita otra vez. Puede ser que sea un entero y un pedazo más. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Voy a dibujar otra vez rectángulos. Siempre es mucho más fácil dibujar rectángulos. A estos rectángulos lo vamos a dividir en 3 pedazos iguales porque el denominador es lo que me dice en cuántos pedazos voy a dividir. Y fíjense, como tengo que dividir en 3 pedazos iguales y yo tengo que tomar 5 de esos pedazos, si yo hago este nomás y yo empiezo a pintar 1, 2, 3, me faltan 2 pedazos más. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tener otro más, otro entero más. Para eso voy a copiar nomás ya este. Uno igualito al primero, pero también dividido en 3 pedazos iguales. Entonces ahí sí, pinto 1, pinto 2, pinto 3, pinto 4 y pinto 5 pedazos. Entonces 5 tercios se representa de esta manera. ¿Qué quiere decir este? Este mismo número se puede escribir de otra manera como un número mixto. ¿Qué es un número mixto? Un número mixto es una mezcla entre un número entero y una fracción. Entonces, fíjense, como supongamos otra vez que estos son murallas. Tengo acá yo estas dos murallas. Esta primera muralla se pintó completamente y esta otra muralla se pintó 2 de los 3 pedazos. Entonces, este que es completo representa un entero. Y este que no está completo lo voy a poner acá como una fracción. ¿Y qué fracción puedo escribir? Como está dividido en 3 pedazos, eso el denominador me dice que es 3. Como 2 de esos 3 pedazos se tomaron, quiere decir que el numerador va a ser 2. Entonces, este mismo número que tienen acá también se puede escribir de esta manera, en donde este 1 representa que hay uno que se pintó completamente y esta partecita de la fracción es lo que queda acá. Fíjense lo que pasó. Cuando el numerador era menor que el denominador, no completábamos uno entero. Cuando es al revés, cuando el numerador es mayor que el denominador, sí se completa uno entero, a veces se completan 2, a veces 3, pero sí hay parte entera y sí hay parte fraccionaria. En el primer ejemplo, yo no voy a poder escribir de esta manera como número mixto porque no hay ningún entero. Entonces tienen que saber también eso. Hay números fraccionarios que no se pueden escribir como números mixtos. Y hay algunos que sí se pueden escribir como números mixtos cuando se completa un entero. Ok, una vez entendido esto, ¿por qué es lo que yo les cuento esto? En realidad esto no es necesario que ustedes sepan, pero a mí me interesa que sepan porque generalmente la mayoría de la gente, su mente se bloquea cuando se trata de fracciones. Me incluyo dentro de esa mayoría. A mí ustedes me dicen 2 tercios más 1 tercio, mi mente se bloquea, me dice no hay paso, no hay función, no existe, no entiendo. Y directamente voy a mi calculadora. Y esto es muy fácil porque fíjense, 2 tercios más 1 tercio, si nosotros lo pensamos así, 2 tercios quiere decir que se pintaron 2 de 3 pedazos. 1 tercio quiere decir que se pintó 1 de 3 pedazos. Entonces, 2 tercios más 1 tercio es un entero. Porque fíjense que 2 más 1 es 3 y al final van a quedar pintados los 3 pedazos. O sea, uno va a ser esto que pinto en rojo, el otro va a ser el que pinto en verde y sumo esos dos y me da un entero. Entonces, fíjense, mucho más fácil es entender de esta manera que lo que nos dijo la profe en la escuela cuando íbamos a sumar o restar fracciones, que nos decía, tienen que hacer el mínimo hay que dividir entre cada denominador y eso hay que multiplicar acá. Nuestra mente cuando tenemos que resolver esto, se bloquea, no sabemos más qué hacer. Entonces,
Por eso es que les muestro esto como para que puedan razonar un poquitito más. Y bueno, y si su mente no quiere razonar, cosa de ustedes, pero les recomiendo que traten de siempre usar más la mente que la calculadora. Ok, vamos ahora a hacer una clasificación entre las fracciones. No hay de qué, Shirley. Bien, las fracciones se pueden clasificar de diferentes maneras. Una de las formas de clasificar las fracciones es clasificarlas en fracciones decimales y fracciones comunes. Las fracciones decimales son aquellas que tienen en el denominador la unidad seguida de ceros. O sea, un 1 seguido de ceros. Las fracciones comunes son las que no tienen esto. Entonces, esto mismo voy a copiar, pero le voy a poner no. O sea, una fracción que no es decimal va a ser una fracción común. El denominador no es la unidad seguida de ceros. Veamos algunos ejemplos. Bien, algunos ejemplos de fracciones decimales. Cualquier fracción en la que en el denominador aparezca un 1 seguido de ceros. Por ejemplo, puede ser 72 dividido entre 10. Puede ser 7 dividido entre 100. Puede ser un número negativo también, 25 dividido entre 1000. Cualquier fracción en la que en el denominador aparezca la unidad seguida de ceros. Eso es una fracción decimal. Y una fracción común es cuando no aparece eso. Entonces, cualquier fracción en la que no aparezca ese 1 seguido de ceros en el denominador. Por ejemplo, puede ser 2/5, 3/7, menos 14/32. Cualquier fracción en la que en el denominador no aparezca la unidad seguida de ceros. Bien. También las fracciones se pueden clasificar de otra manera. ¿Cuál es la otra manera en la que podemos clasificar? Podemos clasificar también las fracciones como fracciones propias o fracciones impropias. Ok, las fracciones propias son aquellas en las que el numerador es menor que el denominador. Y las fracciones impropias son las que no son propias, o sea que el numerador tiene que ser mayor que el denominador en las fracciones impropias. Bien, entonces esos ejemplos que nosotros vimos antes acá, cuando no completaba un entero, eso es una fracción propia. Cuando completa un entero o 2 o 3, eso es una fracción impropia. Numerador menor que el denominador, numerador mayor que el denominador.
Entonces veamos ejemplos también acá. Algunos ejemplos de fracciones propias. 2 sobre 7, 3 sobre 5, menos 1 sobre 4, etc. Algunos ejemplos de fracciones impropias. 16 sobre 4, no, sobre 4 no, porque si no ya va a ser un número entero. Sobre 5, 7 sobre 3, 8 sobre 7, etc. Fíjense que las fracciones propias, si ustedes hallan su parte decimal, siempre el resultado va a ser menor que 1. Siempre va a ser 0, algo. 2 sobre 7, voy a hacer un poco en mi calculadora, es 0,2. 3 sobre 5 es 0,6. Menos un cuarto es 0,25 negativo. Todos son 0, algo, menos que 1. En cambio, las fracciones impropias, los resultados de estas divisiones siempre van a ser mayores que 1. Por ejemplo, 16 dividido entre 5, eso me da 3,2. Quiere decir que 3 enteros se completó y un pedacito más. 7 sobre 3, eso me da 2,3. Quiere decir que 2 enteros se completaron y un pedacito más. Y 8 dividido entre 7 o 8 sobre 7 me da 1,14. Quiere decir que en este caso se completó un entero y un pedacito más. Entonces, el resultado de las fracciones propias siempre es menor que 1. El resultado de las fracciones impropias siempre es mayor que 1. Eso ténganlo en cuenta para también identificar una fracción propia o una fracción impropia. Ok. También en la clasificación de las fracciones podemos agregar lo que son los números mixtos y las fracciones que son iguales a la unidad. En realidad un número mixto no es una fracción propiamente dicha porque ya es una mezcla entre un número entero y una fracción. Las fracciones a la igualdad, fracciones iguales a la unidad tampoco es una fracción propiamente dicha porque son iguales a 1. Ahora les voy a mostrar. Las fracciones iguales a la unidad son aquellas en las que el numerador y el denominador son iguales. Al ser numerador y denominador iguales, entonces el resultado de la fracción siempre va a ser igual a 1. Por eso es que dice fracciones iguales a la unidad. Y el número mixto es una combinación entre un número entero y una fracción. Veamos ejemplos. Fracciones que son iguales a la unidad. Numerador y denominador tienen que ser iguales. Puede ser 13 sobre 13, puede ser 2 sobre 2, puede ser menos 17 sobre menos 17, siempre y cuando el de arriba y el de abajo sean iguales. Estas fracciones son fracciones que se llaman fracciones iguales a la unidad. Si nosotros resolvemos esto, todos los resultados siempre van a ser iguales a 1. El número mixto, por ejemplo, es 2 enteros, 1/3. Por ejemplo, puede ser 3 enteros, 4 sobre 7 y puede ser 1 entero, 2 sobre 7, por decir nada más.
Bueno, estos números mixtos también se pueden escribir como fracción. Esto, por ejemplo, se puede escribir como fracción. La regla para escribir como fracción esto es, el entero se multiplica por el denominador, ese resultado se suma con el numerador, eso se pone arriba y abajo se mantiene el denominador. Entonces va a ser 2 por 3, 6, 6 más 1, 7 sobre 3. Esta es la manera de escribir una fracción. Y fíjense que el resultado de un número mixto siempre va a ser una fracción impropia, siempre va a ser una fracción en la que el numerador sea mayor que el denominador. También esto se puede hacer directo en la calculadora. En sus calculadoras tienen que buscar la opción que tiene, bueno, dependiendo de la calculadora, la opción que tiene estos tres cuadritos, cargar acá el entero y acá la fracción, en algunas calculadoras. En otra calculadora es usar el símbolo de la fracción, que no me acuerdo si era así o así, era como una L, me parece que era la L al revés. Usar ese símbolo las veces que sea necesario. Entonces poner, por ejemplo, el 2, el símbolo, el 1, el símbolo y el 3. Esta o esta, dependiendo de la calculadora que tengan, es para cargar el número mixto. Hagan un poco este 3 enteros, 4 sobre 7 y díganme cuál es la fracción correspondiente a ese número. 25 sobre 7. Gracias. ¿A todos les sale así? Sí, profe. Ok, sí, sí, ok, ok. Y este otro, un entero, 2 sobre 7. 9 sobre 7. Ok, gracias. Espero también que a todos les salga así. Si a alguien no le sale, me avisa nomás y vamos a ver. Lo que no quiero que hagan es, por ejemplo, poner 2 y después poner la fracción así o poner el 2 y después poner 1 sobre 3 o cosas así. Porque si hacen esto su calculadora, Shirley dice que no le sale, si hacen esto su calculadora, lo que va a entender es que ustedes quieren multiplicar este 2 por este 1/3. Entonces en realidad lo que les va a salir en su calculadora va a ser 2/3. Bueno, a Shirley. Shirley, ¿qué tipo de calculadora tenés? ¿Tenés la calculadora que tiene estos cuadritos o la que no tiene los cuadritos? El que no tiene, ok. Primero que nada, tenés que ver si tu calculadora admite usar el número mixto. Para eso tenés que ir a la tecla de modo. Espérame que voy a buscar el tipo de tu calculadora. Decime un poco el modelo de tu calculadora. Vamos a buscar acá en internet para poder mostrarte. Es Casio. El número, modelo. Calculadora Casio me sale estos. Voy a poner científica. Esta puede ser tu cálculo, Shirley. Sí, no. Sí, ok. En esta calculadora vas a ir a la tecla de modo, que está por acá. Aquí está la tecla de modo, voy a poner en rojo para que se pueda ver. Y los que tienen este tipo de calculadora, la misma cosa. Acá está la tecla de modo. Esa tecla de modo vas a ir apretando varias veces hasta que te salga estas opciones que voy a escribirte acá. Te va a salir a ver un poco. Bueno, no me acuerdo cómo es lo que sale, pero te va a salir así. B, C o A, B, C en algún momento. Vas probando con la tecla de modo hasta que te salga alguna de estas opciones o algo parecido a esto.
Cuando encuentres, si es que encontrás estas opciones, tenés que elegir esta modalidad, porque esa es la modalidad en la que tiene que estar para que puedas usar el número mixto. Avísame si te sale o no te sale. No. Qué problema, che. Tecla de modo varias veces. Vas tocando una vez. Si no te sale, tocas otra vez. Si no te sale, volvés a tocar varias veces. Hasta buscar que te encuentre, que te salga algo de eso. Difícil es porque no estoy ahí, no puedo ver qué estás haciendo. ¿Sale, no sale? ¿Ya? Ok, elegiste ya esta opción entonces. Bien, una vez que elijas esa opción, entonces ya te vas a cargar directamente, así como les mostré. El número, por ejemplo, si es un entero, un tercio, vas a poner 1, después la tecla de fracción, que es esta que está acá, A, B, C, después vas a poner el 1 otra vez de este, luego otra vez la tecla de fracción, y luego el 3. Le das es igual, y puede ser que tu calculadora te ponga el resultado en decimales o en fracciones o el número mixto. Para cambiar de decimal a fracción o a número mixto, vas a ir usando la misma tecla, esta tecla de fracción, pero con Shift y la tecla de fracción, y ahí te va a convertir de mixto a fracción. ¿Te salió? De mixto a fracción y de fracción a mixto también. Ok, ya está resuelto entonces este problema. Estos son los problemitas que suelen surgir cuando estamos en clases virtuales, que es un poco difícil guiarles cuando yo no veo lo que ustedes están haciendo, tienen una calculadora diferente a la mía y es difícil guiarles, pero en fin, logramos solucionar entonces esta situación. Bien, entonces tenemos acá, estábamos viendo los tipos de clasificación de fracciones, fracciones decimales, fracciones comunes, fracciones propias, fracciones impropias. Tenemos acá las fracciones que son iguales a la unidad, que como les dije no son realmente fracciones, pero le llamamos así. El número mixto, que tampoco es fracción, pero le llamamos así también. Y las fracciones iguales a la unidad eran cuando el numerador y denominador eran iguales. Número mixto era cuando era una combinación entre número entero y una fracción. Ok, una vez que tenemos eso, podemos hacer operaciones entre las fracciones. No voy a dar demasiada teoría con las operaciones, directamente vamos a ir a los ejercicios porque esto van a hacer todo en la calculadora. Entonces no me parece necesario perder mucho tiempo en eso. Pero sí lo que vamos a hacer es la conversión. Cómo convertir un número decimal a fracción, una fracción a número decimal, un número mixto a fracción o a decimal. Que eso es súper fácil con nuestras calculadoras, todas las calculadoras lo hacen. Por ejemplo, si yo tengo una fracción cualquiera, digamos, tengo 7 sobre 2. Yo esto agarro y cargo en mi calculadora, le doy igual, y bueno, depende del tipo de calculadora que tenga, puede ser que la calcu ya me dé el resultado en decimales. Si la calcu agarra y me dice otra vez 7 sobre 2, lo que yo voy a hacer, dependiendo de la calculadora que tengo, es usar esta tecla. Ay, cuando está en negro parece que no se ve nada. Usar esta tecla, y si tengo la otra calculadora, a ver un poco, vamos a buscar la otra calculadora por acá. Esta no creo que nadie tenga, porque esa es para ingeniería. A nosotros no nos van a dejar usar esa. Puede ser que tengan esta calculadora, por ejemplo, que no les recomiendo que usen porque no les van a dejar tampoco usar en el examen. La plateada no les dejan usar en el examen, pero puede ser que alguien tenga. Y lo que van a hacer
Me olvidé qué es lo que estaba diciendo. Ah, la conversión. Lo que van a hacer entonces es usar esta tecla en el caso de esta calculadora. La tecla que tiene una S, una flechita y una D. Ok, y que igual en las otras calculadoras que sí están permitidas también hay una S y una D. Acá siempre aparece la S y la D. En esta calculadora también acá está la S y la D. Después también tienen... No nos aparece acá la calculadora que la mayoría tiene, che. Bueno, voy a cerrar esta parte y vamos a ver un poco si nos aparece acá. Esta probablemente es la que muchos tengan también. Esta es un poquitito más avanzada que la que yo tengo, pero es muy parecida. Igual también tiene la tecla SD, o sea, esa tecla o en la otra calculadora la tecla de fracción directamente para convertir de decimal a fracción y viceversa. Si quieren convertir a número mixto, tienen que usar también la misma tecla, pero con Shift. O sea, en esta, por ejemplo, si quiero convertir a número mixto, primero voy a usar Shift y después la tecla SD. Y en la otra calculadora que ya les había mostrado hace rato, que era esta, en esta calculadora voy a usar Shift y la tecla de fracción, que es esta tecla que está acá. Entonces, eso es lo que tienen que ir haciendo para convertir de fracción a decimal o a número mixto. Ok, eso es muy fácil. Ahora, yo les había mostrado un ejercicio antes, acá este ejercicio del test, en donde yo les dije, si es un número en el que la parte decimal, la parte que está después de la coma, es una cantidad infinita, pero vemos que hay algo que se repite, se llama decimal periódico. Ese decimal periódico siempre se va a poder convertir a fracción y lo que vamos a ver es cómo convertir eso a fracción. Porque como la cantidad de decimales es infinita, yo no voy a poder agarrar y cargar infinita cantidad de decimales en ninguna calculadora porque mi vida no me va a alcanzar, porque mi vida es finita y para cargar infinitos decimales no me alcanza la vida. Entonces, como no voy a poder hacer eso, hay una regla para poder hacer la conversión a fracciones. Que igual yo les adelanto que en algunos casos sí van a poder hacer la conversión sin usar la regla. Supónganse que ustedes tienen 2,333, etc. Este número se está repitiendo. Entonces, en la calcu, van a agarrar y van a poner 2,3 y van a poner este 3 por lo menos 9 veces. 9 veces, 10 veces, 11 veces. Bueno, si ustedes quieren poner más veces y si cabe, genial. Pero por